Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología de Hechos de los Apóstoles. Es la teología de Lucas. Recordemos que Lucas divide su teología con sus escritos en dos tomos, le decimos nosotros, el Evangelio de Lucas y luego Hechos de los Apóstoles. Dentro de esta teología tan interesante y tan importante de San Lucas encontramos el Antiguo Testamento, primer tiempo, luego el segundo momento que sería Jesús, ¿verdad? O sea, la encarnación, Dios que se encarna, el Hijo, el Padre, el Hijo, y luego el Espíritu Santo, que sería Hechos de los Apóstoles, donde el protagonista principal con la fuerza del Espíritu Santo siempre aquí actuará el grupo social, ¿verdad? Es decir, la comunidad es la que actúa con la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros estamos hablando desde el capítulo 9, la vocación de Pablo. Justamente cuando hablábamos sobre esta vocación de Pablo, es el encuentro de Pablo profundamente con el Señor. Aquí comienza todo. Hay una frase muy interesante desde el versículo 3, ¿verdad? Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Este versículo 3 es el momento, ¿verdad?, de la iluminación, el momento en que Dios como que despierta, ¿verdad?, en su corazón. Cae por tierra, es decir, toda la estructura, toda tu estantería, lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba construyendo, lo que yo mismo estaba buscando. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí es la pregunta interior, es la propia identidad. Nosotros decíamos en el curso anterior el hecho de Saulo, Saulo, esta es una pregunta interior, ciertamente que él lo está haciendo en su interior. El escuchar la voz de Dios es el escuchar tu propia conciencia que te dice, ¿viste? Yo mismo. Entonces me pregunto, calabozo, lo que sea. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Y esto también es por una experiencia de lo que él estaba viviendo y en el relacionamiento
con estas personas a quien él mismo estaba persiguiendo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Esto también es interesante, el caer por tierra, el cuestionarnos. Y aquí también nosotros decimos, después de cuestionarnos, ñañamindu, uy, nanda, y la pesa ante la ña cambiada, decíamos. Y por eso esta pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué me persigues? Nosotros enseguida reaccionamos. Saulo reacciona y se autopregunta. Y al autopreguntarse, se pregunta frente a la otra persona que le está cuestionando su propio actuar. Más bien donde la se cuestiona, va él porque yo tengo mis criterios, tengo mis valores, yo estoy persiguiendo a esto porque según mi parecer, ¿me entendés? Y entonces aquí es un encontrarse ante la respuesta que le dará justamente yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí está el caracú. Entonces nos cuestionamos y tenemos que pararnos y encontrarnos. Nos preguntamos y decimos, mala shela se cambiata, más shela ita se va a ser llevota, mande. Ahí está, ¿viste? Preguntarse impresionante y maravilloso, ¿verdad? Como la palabra de Dios aquí nos está diciendo. Y ahí viene la respuesta, cuando el Señor nos dice, ¿sabes qué? Yo soy tu creador, yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy tu Salvador, yo soy el que viene a rescatarte. Es decir, sos vos el que estás necesitando, vos sos criatura. ¿Quién sos vos para ponerte por encima y querer dirigir la vida de tus hermanos? Andeko haga reñe moitas y aricuera. Porque Pablo lo que está haciendo es querer ponerse por encima, ¿verdad?, de sus hermanos. Yo soy el juez. Yo soy el que tengo que decir cómo ustedes tienen que vivir. Yo soy quien se tiene que parar delante de ustedes y darle órdenes y cátedra. Querido hermano, este es un tema profundísimo y es un tema también muy delicado. Por eso que tenemos que profundizar y entender, ¿verdad?, la palabra de Dios. Tenemos que conocer. Esta es una experiencia y un llamado que Dios está haciendo, ¿verdad? Y nos hace también a cada uno de nosotros. Algunas veces nosotros tenemos pequeñas cositas, pero sin embargo demuestra estas actitudes, así como la de Pablo. Algunos, por ejemplo, te quieren imponer pequeñas cositas que hasta son muy secundarias, que no son elementales verdaderamente de una vida profundamente convencida del seguimiento de Jesús. Algunos si tenés que usar o no tenés que usar velo, si tenés que comulgar en la mano o en la boca, si tenés que arrodillarte o no arrodillarte, cuándo, en fin, quedamos en detalles y no nos vamos a lo esencial y lo fundamental. Pero claro, cuando alguien te dice eso, amabionde, o si no, nosotros justamente estamos reaccionando por eso, porque estamos diciendo aquí, cuando decimos directamente, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme esto? Amabionde, ¿verdad? Yo soy tu Salvador, yo soy verdaderamente tu Creador. ¿Por qué vos te pones como juez y vas a decir a todo el mundo lo que los otros tienen que decir? Vamos a caminar en comunidad. Bueno, más detalle después lo vamos encontrando en este llamado y en esta vocación del Señor a Saulo. Volvemos enseguida con más ñante Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, una vez más, el Señor nos habla a través de su palabra que nos llega en esta gran fiesta, solemnidad que celebramos, la solemnidad de la Anunciación. Y así entonces, queridos amigos, con esta solemnidad leemos al profeta Isaías en el capítulo 7, 10 al 14 y luego 8, 10. En aquellos días el Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no le pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamarán con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Queridos amigos, hoy en esta gran solemnidad de la Anunciación, es decir, la misma encarnación, el ángel, la gracia de Dios que viene y que hace este diálogo con nuestra Madre, la Virgen María, y la respuesta final que será: yo soy la esclava del Señor. Y es aquí entonces, queridos amigos, donde se engendra nada más y nada menos que la vida, Dios, que se hace parte de nuestra historia. Pero con esta primera lectura que encontramos del profeta Isaías, que nos habla y nos cuenta sobre Ahaz, ñande yara y cuave es ñande yara y ñande ahase pendabutepe, ahata oiga tu pendabutepe, haikota pendabutepe. Pide una señal y yo te la daré. Pero sin embargo aquí de una forma no positiva es la que presenta el rey Ahaz. No atentamos, ahí venían de Yárabe, pero en el fondo es no aceptar simplemente el signo y la gracia de Dios que quiere actuar en medio de nosotros. Opera con la de Yara lleva y poshi, va y se copia lleva, hay va a mejina, y sin embargo me dicen: no pediré ningún signo al Señor. Por lo tanto, escuchen, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres, sino que también cansan a mi Dios? Porque napepenay, napehendui, andapejesaigina, como Dios está actuando en medio de nosotros. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para cada uno de nosotros y especialmente para nuestra comunidad. La presencia de Dios que se encarna y que entra en nuestra realidad. La bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio de rezar el credo lentamente poniendo atención a lo que proclamas? Es una bella invitación que nos hacen para este día nuestros amigos Patricia y Nacho, que nos han ayudado también con este itinerario, con este camino cuaresmal, sobre todo porque es una invitación diaria y que hemos querido aquí a través del buen Dios poder compartir con ustedes y haciendo una reflexión a lo largo de estos 40 días previos a la Semana Santa. Y es muy importante, me gusta mucho pues este día, que no es algo tan común pensar en rezar el credo,
pero para nosotros que somos hombres y mujeres de fe es fundamental. Sobre todo porque el detalle en el que me quiero quedar, aunque la invitación es a proclamarlo por completo y prestando atención a cada uno de esos elementos, el detalle que quiero resaltar es precisamente el momento en el que hablamos en ese Jesús que murió, descendió a los infiernos y después resucitó al tercer día según las Escrituras y está sentado a la derecha del Padre. Es muy especial, ¿por qué? Porque ese elemento es el eje central de nuestra fe, junto a todo el credo, ¿no? Ahí es donde se ve la tradición de la Iglesia, lo importante que es, porque gracias a esta tradición es que nosotros tenemos los elementos centrales sobre nuestra fe. Pues bien, dentro de esos elementos centrales de la fe está precisamente ese, que Jesús murió y resucitó. Y si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, como dice muy bien San Pablo. Entonces, hablar del credo conscientemente y lentamente, aunque te invito a que lo hagas por completo, está esa gran invitación que en el fondo es lo que nos va a preparar o nos está preparando esta Cuaresma para la Semana Santa. Mira, yo suelo decirle a las personas que es muy importante disponer bien el corazón para ese acontecimiento de la Pascua, porque o si no, ahí es cuando escuchamos la famosa frase de cajón: pasó una Semana Santa más y mi vida no pasó nada, en mi vida no pasó nada. Eso lo hemos escuchado mucho, ¿por qué? Porque es de las grandes denuncias que hacemos nosotros a nivel espiritual. ¿Y cómo que Jesús resucitó y no se te nota? ¿Cómo que Jesús resucitó y seguís metido en el sepulcro? En el sepulcro de esas lágrimas, en el sepulcro de esa amargura, en el sepulcro de esa preocupación. Si Jesús resucitó, ¿cómo que seguís llorando y haciendo un duelo eterno por ese ser querido que ya resucitó? Entonces es que todavía estoy en este proceso de duelo. Y ojo, que no estoy diciendo que no nos duela la partida física de un ser querido. No, sino que si yo soy un hombre y una mujer de fe, que entiendo y que creo profundamente en la resurrección, yo lo que digo es que mi ser querido no se murió, resucitó, ya está en Dios, está en el cielo, es decir, está en mi corazón. Pues este es el cielo donde Dios vive. Entonces empiezo precisamente a hacer y elaborar esa realidad, esa verdad y a hacerme a la idea, sí, es una realidad que mi ser querido ya no está, pero está en Dios y eso se convierte para mí en confianza, en esperanza, en vida. Entonces, cuando hablamos de rezar el credo lentamente y conscientemente, es sobre todo hoy para hacer ese énfasis, preparar mi corazón para yo entender que Jesús resucitó y que en Él resucitan todos mis seres queridos y yo algún día resucitaré. Viviremos con Él, viviremos junto a Él, pues Él es el primogénito de todos, el primero a quien el Padre ha resucitado y a todos nos va a resucitar. ¿Crees esto? Es importante que lo creas, ahí está el fundamento de nuestra fe y que en este tiempo de Cuaresma le pidamos al Señor que nos ayude a prepararnos y a disponer nuestro corazón para el gran acontecimiento de la Pascua y que seamos nosotros los primeros en pedirle a Él que nos saque de nuestros sepulcros, en pedirle a Él que nos ayude a vivir con esa conciencia de su amor y que Él vive en nuestros corazones. Señor, hoy nos ponemos en tus manos y te entrego a todos los que nos acompañan para que conscientemente reconozcan que tú has resucitado y que este tiempo de preparación nos sirva para disponer el corazón y quitar la piedra del sepulcro y poder ir descubriendo poco a poco que tú vives y reinas en nuestra vida. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga y espero que crean en el amor, porque el amor da valor a las cosas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este pasaje tan interesante, tan lindo, el bautismo de Saulo, desde el versículo 10 hasta el 19. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Primero nos presenta a este personaje que también dice a quien el Señor dijo en una visión.
Es decir, aquí también nos está mostrando y nos está diciendo que dentro de la comunidad están algunos llamados por Dios a manifestar su presencia y a manifestar la gracia suya, es decir, la gracia de Dios a través de instrumentos. Ananías se presenta así como un instrumento del Señor. Pero como siempre, en toda vocación, en todo llamado, también para decirnos, y la pesa ante la llave cuál la visión lleva. Puedo entero a pesa llave como BTI visión, ya se llama lleva BTI, lleva que pea, que amor, hay de todo, queridos hermanos. Y sobre todo hay muchos que lastimosamente, juegan con la sensibilidad religiosa, ¿verdad? Pero esto es también por una ignorancia con respecto al aspecto religioso nuestro, lastimosamente, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad?, que las visiones, que las cosas extraordinarias de Dios, todos son, ¿verdad?, manifestaciones así mágicas, apeala ya acá. Pero esta es una ignorancia religiosa. Eso es ignorancia religiosa. Apeala entonces tenemos que entrar también en este estudio que nosotros le llamamos así, ¿verdad?, de una formación, de una filosofía religiosa. Tenemos que entrar también en un pensamiento de una antropología religiosa. Y así, esta ya lleva la materia ya diga tu aña mongueta ya es a mí bewe captuve pero ya se hanguago amba eco ay ya yita o hanguaisha porque esta hoy ahí la o ya aprovecha se aña de la pizza cuérale. Y bueno, porque estamos en situaciones no fáciles, ¿verdad? Por oportunidades también que nosotros por una parte tenemos. Algunos no nos ofrecen todas las oportunidades para que podamos formarnos, ¿verdad? Y entonces quedamos en la ignorancia, porque sino que no se nos ofreció esa oportunidad. Otros, gracias a Dios, recibimos por A o por B motivo ciertas oportunidades que nos ayudaron, ¿verdad?, por lo menos para tener más el sentido crítico, el desarrollo, ¿verdad?, del pensamiento, el desarrollo de todo lo que Dios nos ha regalado en cuanto a una posibilidad de reflexión. Apeala pensamiento crítico. Upea dice anila la oye de la pesante ya arrante más lleva. Apesante, ¿me entienden? No. Y más aún cuando estamos hablando del aspecto religioso, porque el aspecto religioso es un tema muy, muy delicado. El aspecto religioso, ¿verdad?, toca las fibras interiores profundas del hombre. Y como siempre entra dentro de lo luminoso, dentro de lo que es imposible de aferrar, ¿verdad?, porque es un sentimiento profundo que tenemos que también saber encaminar, ¿verdad? Y entonces, hoy algunos lo ya aprovechan. Por eso aquí te dice, ¿verdad?, Ananías, a quien el Señor le dice en una visión. Y vamos a ver cómo se va desarrollando este tema y en qué consiste esta visión de Ananías con respecto a lo que el Señor le dice. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno Y harapos rotos del hombre viejo. despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, Así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga a volar, a volar cual mariposa. Oh, cual mariposa.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No, no me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro
una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este pasaje tan interesante, capítulo 9, versículo 12. Él estaba orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Decíamos la actitud de Pablo, la oración para poder conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. Estábamos insistiendo en este segundo elemento para decir que es la misma comunidad, ¿verdad? La que de nuevo le va a ayudar para que ese hermano, para que esa persona pueda darse cuenta, entender, comprender, saber lo que Dios le pide y lo que Dios le dice. Que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Entonces aquí algunos elementos: entrar, llegar. Es el que está haciendo un camino. La comunidad es la que tiene que hacer entonces un camino, queridos amigos, para poder llegar hasta ese que está ciego. Porque el Papa Francisco, decíamos anteriormente y en varios otros programas, nos insiste mucho, hasta incluso en el documento, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser lo que vamos, salimos. Incluso él habla de una iglesia que tropieza, una iglesia que seguramente que tiene sus debilidades y tiene sus problemas, pero dice: confío más en esa iglesia que en una iglesia que se mira a sí mismo y que se cree, sin embargo, solamente como modelo, que se cree dando documentos a los demás, peyapopea. Porque si no, nos estamos volviendo nosotros como los fariseos también, ¿verdad? Una iglesia que simplemente se mira a sí misma. Y sin embargo, tiene que ser una iglesia en salida, una iglesia que va y que busca. Aquí Ananías lo que está haciendo, o es la misma comunidad que está siendo representada por Ananías, es la que va y que entra, es la que va y que busca. ¿Dónde está Saulo? ¿Dónde está este hombre que hizo un camino, que vino contra nosotros incluso, que no entendió incluso la misión de la iglesia, que es también una iglesia pecadora, que es una iglesia también que no ha llegado a, no sé, a la santidad? La iglesia es santa por su cabeza, que es Cristo, pero no porque nosotros los miembros, ¿verdad? Nosotros estamos en camino también. Pero cierto, estamos en camino de purificación, estamos en camino de santidad, estamos en camino de lucha, ¿verdad? Y por eso que la iglesia misma te ofrece todos estos sacramentos, y entre ellos uno de los sacramentos maravillosos que es justamente la confesión. Ahora que viene la iglesia, cuando llevan esa palabra guatarina, palabra yapoa moto pa coangareñe pinuta reñe mombarete. Seguramente que vas a tener que comenzar a fortalecerte en este camino de purificación, ¿verdad? De purificación, de purificar tus intenciones. Entonces, es Ananías el que entraba. Ahora es Ananías, ¿verdad?, el que tiene que imponerle las manos. Ananías el que tiene que imponer las manos. En tantas otras oportunidades nosotros veíamos en el Evangelio a un Jesús que impone las manos, a un Jesús que toca, a un Jesús entonces muy antropológico, muy humano, muy cercano. Hombre, humus, realidad humana, llega al hombre
¿por qué se insiste mucho entonces en el aspecto también pastoral de la iglesia, del hombre, del sacerdote, del diácono, los movimientos, de los grupos? ¿Qué es lo que necesitamos? Acercarnos, llegar, humanizarnos. Lo que la religión justamente procura hacer, ¿verdad?, es humanizar al hombre. Es una frase muy interesante, porque entonces lo que estamos queriendo hacer cuando hablamos de humanizar quiere decir llegar a entender cuál es lo esencial y lo fundamental para que nosotros podamos realizarnos. Pero dice la humanizarnos, llegar a ser plenamente aquello a lo que Dios ha querido de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiso de nosotros? Que vivamos como criaturas, como humanos, realizarnos en este camino. Ananías lo que tiene que hacer es acercarse, llegar hasta Saulo, imponerle las manos. Jesús también, ¿se acuerdan? Que pasa las manos. Jesús que le ayuda al enfermo a levantarse. Jesús que le toca, Jesús que impone en sus ojos, le impone barro. En fin, todos estos elementos son elementos muy humanos que a nosotros nos ayudan también a entender nuestro camino de fe, porque el camino de fe se va realizando de esta manera. Pablo está orando, ha visto en una visión a un hombre que se llama Ananías, que entra, es decir, se acerca, llega. Nosotros hacemos este camino de llegada, hacemos este camino de acercamiento, y luego le imponía las manos para devolverle la vista. Queridos amigos, este es otro elemento también lindo para reflexionar, porque el acercarnos, el tocar, el humus, el humanizar nuestra relación con esa persona tiene una finalidad. La finalidad es devolver la vista. La finalidad es que a través de nuestra cercanía es que nosotros le vamos a devolver la vista. Y devolver la vista quiere decir darle esa capacidad ahora a que nos está viendo, que él pueda regir su vida, que él pueda caminar por sí mismo. Un objetivo demasiado importante, porque abrir los ojos para vos va a significar que ahora vos vas a caminar con tus propias piernas. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió.
el Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Para efectos de la ley mosaica, los esponsales, ceremonia en la que se comprometían los novios, tenía la validez de un matrimonio, aunque las nupcias, según los preceptos israelitas, apenas se efectuaban un año después. Si en ese lapso uno de los dos moría, al sobreviviente se le consideraba oficialmente viudo, o si la mujer cometía infidelidad, era condenada a la lapidación por adúltera. Y esa ya era la posición social en la que se encontraba la Virgen María, cuando la mañana del 25 de marzo, mientras tejía algunas piezas de lencería para su nuevo hogar, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se quedó perpleja y al notarlo el arcángel continuó: no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. María, confundida por su condición de desposada, le preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón alguno. Y Gabriel le replicó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. María se prosternó ante el ángel y repuso: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Desde ese instante, la Virgen María se convirtió en el crisol que contenía la más sublime expresión del amor del Padre.
a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso asumió su misión con devoción, generosidad, entrega absoluta, estoicismo, discreción y con esa entrañable humildad que se refleja en las palabras: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava, que dijo ella, como respuesta a las que pronunció su prima Isabel al saludarla: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Y es cierto. Pues así como la Virgen María llegó hasta Isabel y la asistió en la preparación del parto de su hijo, San Juan Bautista, la madre de nuestro Señor viene siempre en auxilio de todos nosotros, que también somos sus hijos dilectos, y nos ayuda con el mismo amor maternal que le profesó a Jesús desde su nacimiento hasta la crucifixión. Por eso hoy, 25 de marzo, día de la Anunciación, cuando comienza la gestación del Niño Dios, que ha de culminar dentro de 9 meses, el 25 de diciembre, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos asista, conduzca y nos lleve de su mano durante la germinación espiritual de nuestra existencia, para que podamos nacer con su Hijo Jesús a la vida eterna. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Saber, conocer lo que Dios nos dice. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 14. Aquí es interesante, ¿verdad? Porque en este capítulo justamente, y en este versículo específicamente, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. Quiere decir que Ananías o Quejero había llevado, porque oye, porque Ananías le responde luego al Señor en ese momento. Ananías respondió: Señor, oí decir. Oye, ego Ñande Yara. Se cogen de ya, oí decir, muchos que de este hombre hizo un gran daño a sus santos en Jerusalén. Oí entonces de este señor. Y hizo mucho daño. Apenas ahí pone ahí hizo de Pablo, ¿verdad? O sea, que formalina, que llegue a Pablo. Y entonces Pedro reacciona. O mejor dicho, aquí es Ananías, ¿verdad? El que está reaccionando, porque es Ananías el que es llamado por Dios. Es Ananías el que recibe esta visión diciéndole, ¿verdad? Del Señor, vete, te dejó, y ahí le vas a ayudar, es decir, le vas a bautizar, tiene que entrar, tiene que conocer. Él está ciego, entonces vos vas a hacer algo. Ahora está aquí con plenos poderes de los jefes, de los sacerdotes, para llevar presos a todos los que invocan su nombre, ¿verdad? No te oye. Solo el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces ya le molesta.
solo el nombre de Jesús, entonces ya los dejan knockout, totalmente fuera, ¿verdad? De acción. Hablando de botella de vino. Entonces te conté ya por algo. Ya abre con ti carta credencial, con Avellara Zapata preso, con Ana Ndigatuña Mongueta, con A Mamina Baeba Iñandea, o sea que está llamando a la conversión en síntesis. El Señor le respondió: ve a buscarlo porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre y todas las naciones. Bueno, aquí, queridos amigos, encontramos el centro y el caracú, ¿verdad? En este versículo 15. Porque justamente al comienzo nos decían, este versículo 14 está aquí. Vamos a ver entonces si nosotros somos capaces, queridos amigos, ¿verdad?, de entrar en esto. Es decir, de asumir. Veo que dicen, y que en vos, que la camiseta, donde son un cristiano verdadero. El Señor que le responde: ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones. Nuestro objetivo es ir mucho más allá. Nuestro objetivo, entonces, así como nos presenta hoy la palabra de Dios en este texto, tanto el 14, 15 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, es el hecho de salir, de anunciar, de decir tenemos los plenos poderes, dice, de los jefes, de los mandatos, de los jefes, ¿verdad?, de los que todavía tienen también ciertos poderes, y los jefes sacerdotes también, para llevar preso a todos los que invocan su nombre, a todos los que invocan su nombre. Entonces, sin embargo, el Señor le responde y le dice: ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Bueno, lande peare huerjaron de co anga y catumare yapo are hemos de todo esto que vos recibís. Procura sembrarlo, procura hacer que nazca esa plantita, que produzca frutos en la vida del pueblo. Entonces, por mí, para llevar mi nombre a todas las naciones, que a los reyes y a los del pueblo de Israel, a los reyes y a la gente del pueblo de Israel, yo le haré ver cuánto más fue la casa. Le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, Saulo mío. Entonces, aquí el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista. Qué linda. Entonces, aquí siempre nosotros estamos mirando cómo Dios va actuando, ¿verdad?, en la vida del pueblo, en la vida de la gente. Ese Dios mismo que siempre se ha preocupado, ahora de nuevo se vuelve a rejuvenecer. Ese Dios mismo, ¿verdad?, que ahora nos ayuda a nosotros a pensar nuestra existencia desde su propia vida. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron los ojos de la serpiente, y una especie, cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Aquí también, ¿verdad?, encontramos esto, cómo Dios va liberando. Parece que estamos muy encerrados. ¿Por qué? Porque estamos muy encerrados en lo nuestro. Entonces nos dice que enseguida se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Que el Señor Jesús le bendiga a todos y le mantenga siempre en el amor, en la unidad, en la comprensión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.